Bienvenidos a nuestra inversión profunda de hoy. Preparaos para un viaje alucinante. Alucinante. A través del tiempo, porque vamos a explorar cómo la compasión. Sí. La compasión ha sido clave en la evolución humana. Clave. ¿Os imagináis que no solo la inteligencia nos ha traído hasta aquí? Exacto. A menudo nos centramos en la idea del simio asesino, en la lucha por la supervivencia del más fuerte. La supervivencia del más fuerte. Pero la evidencia sugiere que la compasión también ha sido fundamental en nuestra historia. En nuestra historia. Lo ha hecho Penny Spikins en su libro. En su libro. Cómo la compasión nos hizo humanos. Ajá. Argumenta que fijarnos solo en la agresividad y la competencia dice más de nuestras ansiedades modernas que de nuestro pasado evolutivo. Claro. Es como si proyectáramos nuestros miedos actuales en la historia de la humanidad. Totalmente. Pero ¿cómo encaja la compasión en un entorno tan salvaje como la sabana africana de hace millones de años? Pongámonos en la piel de nuestros ancestros, Homo habilis, enfrentándose a depredadores cambios climáticos. Y con la responsabilidad de cuidar de crías cada vez más dependientes. En ese contexto tan hostil, la compasión se convierte en una estrategia de supervivencia increíblemente útil. Increíblemente útil. Spikins habla de la mutualización de riesgos. Mutualización de riesgos. Algo que todavía vemos en sociedades de cazadores-recolectores. Sí. Básicamente se trata de compartir recursos entre los miembros del grupo. ¿Ya? Creando una red de apoyo mutuo para afrontar los peligros. Es como un seguro de vida prehistórico. Exactamente. Si un miembro del grupo lo pasa mal, los demás están ahí para echarle una mano y viceversa. Exactamente. Y para que este sistema funcione, se necesita un ingrediente fundamental, la confianza. La confianza. Y aquí es donde entra la compasión, porque sin ella, la cooperación a gran escala es imposible. Claro. Imposible. Y lo más fascinante es que tenemos pruebas de esta compasión temprana. Sí. Y no me refiero a sentimientos, sino a fósiles. Totalmente. Hay un caso que me parece especialmente conmovedor. El esqueleto de una Homo erectus, probablemente una hembra, Una hembra. de hace 1,6 millones de años que padecía hipervitaminosis. Hipervitaminosis. Esta enfermedad causada por una dieta desequilibrada habría requerido cuidados intensivos durante mucho tiempo. Y eso significa que alguien la cuidó durante todo ese tiempo. Exactamente. Es increíble. Este fósil nos da una prueba tangible de que la compasión y el cuidado del otro ya existía en nuestros ancestros más lejanos. Vale, esto me está dejando alucinado. ¿Y cómo se fue desarrollando esta compasión? ¿Cómo se convirtió en algo más complejo? Spikins habla de lo que llama dispositivos de compromiso. Dispositivos de compromiso. Son comportamientos y emociones que sirven para demostrar que eres una persona confiable. Ajá. Cosas como sonrojarse, hacer regalos o incluso las primeras prácticas funerarias. Espera. Nuestros ancestros ya hacían regalos. Me cuesta imaginármelo. Pues hay evidencias de que objetos sin una utilidad práctica como cuentas se transportaban a lo largo de cientos de kilómetros hace ya 50,000 años. No me digas. Esto sugiere que se usaban como regalos, como una forma de fortalecer los lazos sociales. Es increíble. Una especie de collar de la amistad de la edad de piedra. Algo así. Y estos comportamientos, junto con las prácticas funerarias que indican un cuidado especial por los difuntos, nos hablan de la evolución de la confianza. Algo esencial para la cooperación más allá de la familia inmediata. Claro, si no confías en alguien, no te arriesgas a ayudarle ni a depender de él. Exacto. Y aquí viene una idea fascinante. Spikins propone que incluso la empatía hacia los objetos inanimados como una herramienta bien hecha pudo haber surgido como un dispositivo de compromiso. Empatía con un objeto. Explícame eso que me has dejado descolocado. Imagina que él es capaz de cuidar y valorar un objeto como una herramienta bien hecha. Vale. Eso indica a los demás que eres una persona cuidadosa que se preocupa por las cosas y por tanto alguien en quien se puede confiar. Ya veo. Es como si la forma en que tratas a un objeto dijera mucho de ti como persona. Exactamente. Y esa reputación de confianza sería muy valiosa en un entorno donde la cooperación era fundamental para la supervivencia. O sea que incluso algo tan aparentemente simple como cuidar una herramienta podía tener un impacto en tus relaciones sociales. En tus relaciones sociales. Es increíble cómo todo está conectado. Y para ilustrar este punto podemos fijarnos en los Ik, un pueblo actual del norte de Uganda que vive en un entorno muy duro Los Sikh. y donde el apoyo social es fundamental. ¿Qué tienen que ver los Sikh con nuestros ancestros de hace millones de años? Pues verás, los Ik tienen un concepto llamado Tajalesa Si, Déjales hacer. que significa
riesgo, Riesgo. y que se asocia principalmente con la exclusión social por ser desconsiderado o perder los estribos. Es decir, que ser egoísta o irascible te convierte en un paria social. Exactamente. Y esto conecta con la idea de Speakins de que ser insensible o poco confiable habría significado el aislamiento y probablemente la muerte para nuestros antepasados. Es una idea muy potente. Nos muestra que la compasión no es solo una cuestión de ser buena persona, sino una estrategia de supervivencia profundamente arraigada en nuestra historia. Así es. Y la evidencia arqueológica nos muestra más la dualidad del cerebro humano, La dualidad. con su lado instintivo y su capacidad para el pensamiento de alto nivel y la regulación emocional. Es como si tuviéramos un ángel y un demonio luchando dentro de nosotros, ¿no? En cierto modo, sí. Y esa tensión se refleja en la evidencia arqueológica. Ajá. Por un lado, tenemos ejemplos de brutalidad como el canibalismo en la cueva de Gove hace 15.000 años. Pero por otro lado, también encontramos historias conmovedoras de compasión, como la de Man Bak, un individuo con una discapacidad física grave que sobrevivió hasta la edad adulta gracias al cuidado de los demás hace 3.500 años. Es impresionante. A pesar de las dificultades, Man Bak recibió el apoyo que necesitaba para vivir. Precisamente, estos ejemplos, aunque separados por miles de años, nos muestran la tensión constante entre nuestros impulsos primarios y nuestra capacidad para la compasión. Una tensión que en el fondo sigue definiendo la experiencia humana, ¿no? Sin duda. Y hablando de la evolución de la compasión, hay un aspecto que no podemos olvidar, el papel fundamental de las mujeres. Claro, las madres. Siempre se ha dicho que el instinto maternal es una de las formas más puras de compasión. ¿Qué nos dicen las investigaciones sobre esto? La maternidad ha sido sin duda fundamental. Sí. Pero la cosa va más allá. Sarah Blafford Hardy, en su trabajo sobre la crianza cooperativa, argumenta que esta forma de cuidado compartido ha sido clave para el desarrollo de la empatía humana. Crianza cooperativa. Crianza cooperativa. ¿Te refieres a que no solo la madre cuidaba de los niños, sino que otros miembros del grupo también participaban? Exactamente. Este tipo de crianza compartida habría requerido una mayor sensibilidad a necesidades de los demás, tanto por parte de las madres como de los otros cuidadores. Tiene sentido. Si estás cuidando a un niño que no es tuyo, necesitas ser capaz de entender sus señales, de conectar con él emocionalmente. Y lo que es aún más fascinante es la teoría de la antropóloga Camilla Power, que propone que las coaliciones rituales femeninas podrían haber invertido el patrón típico de selección sexual en los mamíferos. A ver, explícame eso un poco más despacio. Coaliciones rituales. Selección sexual invertida. Suena complicado. En la mayoría de los mamíferos, los machos compiten entre sí por el acceso a las hembras y las hembras eligen a sus parejas en función de su fuerza, tamaño o atractivo. Pero Power sugiere que en los humanos, las mujeres, a través de sus rituales y su capacidad para cooperar, podrían haber ejercido una presión selectiva sobre los hombres, favoreciendo a aquellos que mostraban cualidades más compasivas. Espera, o sea que en lugar de que los hombres eligieran a las mujeres, fueron las mujeres las que eligieron a los hombres más compasivos. Exactamente. Y esto podría haber llevado a que los hombres se involucraran más en el cuidado de los niños, convirtiéndose en padres más presentes y afectivos. Es una idea revolucionaria. Cambiaría por completo nuestra comprensión de la dinámica entre hombres y mujeres en la evolución humana. Y no solo eso, también tendría implicaciones importantes para la evolución de la compasión en sí misma. Claro. Si las mujeres estaban seleccionando a los hombres más compasivos, estarían favoreciendo la transmisión de sus rasgos a las generaciones futuras. Es como una espiral ascendente de compasión impulsada por la elección femenina. Interesante. En cierto modo, sí. Y lo que es aún más interesante es que esta teoría encaja con la idea de Speakins de los dispositivos de compromiso. Si los hombres querían ser elegidos como parejas, necesitaban demostrar su fiabilidad, su capacidad para cuidar y su sensibilidad hacia los demás. Sé que ser compasivo se convertía en una ventaja evolutiva no solo para la supervivencia individual, sino también para el éxito reproductivo. Y en mucho sentido. Exactamente. Y esto nos lleva a una conclusión importante. La compasión no es una debilidad, sino una fortaleza que ha sido esencial para la supervivencia y el florecimiento de nuestra especie. Es increíble pensar que algo que consideramos tan humano como la compasión tenga raíces tan profundas en nuestra historia evolutiva y que en realidad haya sido una de las claves de nuestro éxito como especie. Así es. La compasión no es un lujo, sino una necesidad. Una necesidad que se hace aún más evidente cuando miramos a nuestro alrededor a este mundo moderno que a menudo parece haberlo olvidado. Es cierto.
Vivimos en una sociedad que a menudo premia la individualidad por encima de la comunidad, donde la competitividad se ve como el único camino hacia el éxito. Y sin embargo, a pesar de todo, la necesidad de compasión sigue presente. La vemos en esos gestos de solidaridad que surgen ante las tragedias. Sí, En el trabajo incansable de tantos voluntarios que ayudan a los más necesitados, es verdad. en la lucha por un mundo más justo e igualitario. Es verdad, la compasión sigue ahí latente esperando a ser despertada. Y precisamente por eso es tan importante comprender su historia, cómo ha moldeado nuestra especie y por qué sigue siendo esencial para nuestro bienestar. Exacto. Si entendemos de dónde venimos, si reconocemos la importancia de la compasión en nuestra propia evolución, estaremos mejor preparados para cultivarla y fortalecerla en el presente. Totalmente de acuerdo. Pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos integrar esa compasión en nuestras vidas, en nuestro día a día? Hay muchas formas de practicar la compasión. Muchas formas. Para empezar, podríamos enfocarnos en nosotros mismos. En nosotros mismos. Cultivar la autocompasión, aprender a tratarnos con amabilidad y comprensión es fundamental para poder extender esa misma compasión hacia los demás. Es verdad. A veces somos nuestros peores jueces. Nos tratamos con una dureza que no aplicaríamos a nadie más. Aprender a silenciar esa voz crítica interna y a cultivar la autocompasión es un primer paso esencial. Exacto. Y a partir de ahí podemos empezar a practicar la compasión en nuestras interacciones cotidianas. En el día a día, Un simple gesto de amabilidad hacia un desconocido, una palabra de aliento a un amigo que lo está pasando mal, ofrecer ayuda a alguien que lo necesita. Son pequeños actos, pero que pueden tener un gran impacto en la vida de los demás. A veces nos olvidamos del poder que tienen la amabilidad y la empatía para transformar nuestro entorno. Y no olvidemos la importancia de la escucha activa. La escucha activa. En un mundo lleno de distracciones, dedicar tiempo a escuchar realmente a los demás, a comprender sus perspectivas y sus emociones, es un acto de profunda compasión. A veces lo único que necesitamos es que alguien nos escuche sin juzgar, sin intentar solucionar nuestros problemas, simplemente que nos acompañe en nuestro dolor o en nuestra alegría. Y por supuesto, la compasión también implica actuar para crear un mundo más justo y equitativo. Más justo. Luchar contra la injusticia, defender los derechos de los más vulnerables, trabajar por la paz y la armonía. Son acciones que requieren valentía y compromiso, pero que están en línea con ese legado de compasión que hemos estado explorando. Al final, la compasión no es un destino, sino un camino. Un camino que recorremos cada día con nuestras elecciones, con nuestras acciones, con nuestra forma de ser en el mundo. Y creo que esta inmersión nos ha dado un mapa, una brújula para orientarnos en ese camino. Un camino que nos lleva de vuelta a nuestras raíces más profundas, a esa esencia compasiva que nos define como seres humanos. Y si recordamos esa esencia, si la cultivamos y la compartimos, podremos construir un futuro más luminoso, un futuro donde la compasión sea la fuerza que guíe nuestros pasos. Es una visión hermosa y creo que está a nuestro alcance. Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros y por ayudarnos a comprender mejor la importancia de la compasión en la historia de la humanidad. Es increíble pensar que algo que consideramos tan humano como la compasión tenga raíces tan profundas en nuestra historia evolutiva y que en realidad haya sido una de las claves de nuestro éxito como especie. Así es. La compasión no es un lujo, sino una necesidad. Una necesidad. Una necesidad que se hace aún más evidente cuando miramos a nuestro alrededor, a este mundo moderno que a menudo parece haberlo olvidado. Es cierto, vivimos en una sociedad que a menudo premia la individualidad por encima de la comunidad, donde la competitividad se ve como el único camino hacia el éxito. Y sin embargo, a pesar de todo, la necesidad de compasión sigue presente. La vemos en esos gestos de solidaridad que surgen ante las tragedias, en el trabajo incansable de tantos voluntarios que ayudan a los más necesitados en la lucha por un mundo más justo e igualitario. es verdad. La compasión sigue ahí latente, esperando a ser despertada. Precisamente por eso es tan importante comprender su historia, cómo ha moldeado nuestra especie y por qué sigue siendo esencial para nuestro bienestar. Exacto. Si entendemos de dónde venimos y reconocemos la importancia de la compasión en nuestra propia evolución, estaremos mejor preparados para cultivarla y fortalecerla en el presente. Totalmente de acuerdo. Pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos integrar esa compasión en nuestras vidas, en nuestro día a día? Hay muchas formas de practicar la compasión. Para empezar, podríamos enfocarnos en nosotros mismos, cultivar la autocompasión. Aprender a tratarnos con amabilidad y comprensión es fundamental para poder extender esa misma compasión hacia los demás. Es verdad, a veces somos nuestros peores jueces. Nos tratamos con una dureza que no aplicaríamos a nadie más. Aprender a silenciar esa voz crítica interna y a cultivar la autocompasión es un primer paso esencial. Exacto. Y a partir de ahí podemos empezar a practicar la compasión en nuestras interacciones cotidianas. Un simple gesto de amabilidad hacia un desconocido. Una palabra de aliento a un amigo que lo está pasando mal. Ofrecer ayuda a alguien que lo necesita.
Son pequeños actos, pero que pueden tener un gran impacto en la vida de los demás. A veces nos olvidamos del poder que tienen la amabilidad y la empatía para transformar nuestro entorno. Y no olvidemos la importancia de la escucha activa. En un mundo lleno de distracciones, dedicar tiempo a escuchar realmente a los demás, a comprender sus perspectivas y sus emociones, es un acto de profunda compasión. Sí, a veces lo único que necesitamos es que alguien nos escuche sin juzgar, sin intentar solucionar nuestros problemas. Simplemente que nos acompañe en nuestro dolor o en nuestra alegría. Y por supuesto, la compasión también implica actuar para crear un mundo más justo y equitativo, luchar contra la injusticia, defender los derechos de los más vulnerables, trabajar por la paz y la armonía. Son acciones que requieren valentía y compromiso, pero que están en línea con ese legado de compasión que hemos estado explorando. Al final, la compasión no es un destino, sino un camino. Un camino que recorremos cada día con nuestras elecciones, con nuestras acciones, con nuestra forma de ser en el mundo. Y creo que esta inmersión nos ha dado un mapa, una brújula para orientarnos en ese camino. Un camino que nos lleva de vuelta a nuestras raíces más profundas, a esa esencia compasiva que nos define como seres humanos. Y si recordamos esa esencia, si la cultivamos y la compartimos, podremos construir un futuro más luminoso. Un futuro donde la compasión sea la fuerza que guíe nuestros pasos. Es una misión hermosa y creo que está a nuestro alcance. Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros y por ayudarnos a comprender mejor la importancia de la compasión en la historia de la humanidad. Ha sido un viaje fascinante. Hemos viajado millones de años atrás para descubrir las raíces de la compasión en nuestros antepasados. Hemos visto cómo la ayuda mutua al cuidado de los demás no era solo un acto noble, sino una auténtica estrategia de supervivencia. Y lo más importante es que esa estrategia sigue siendo relevante hoy en día, en un mundo que a veces parece girar en torno al individualismo y la competencia feroz. Recordar nuestra historia evolutiva, comprender cómo la compasión nos ha traído hasta aquí, nos da una nueva perspectiva sobre cómo afrontar los retos del presente. Totalmente. Nos recuerda que no estamos solos, que somos seres sociales por naturaleza y que la colaboración, la empatía, la compasión no son solo valores bonitos, sino herramientas poderosas para construir un futuro mejor. Exacto. Y no se trata solo de grandes gestos o acciones heroicas. La compasión se puede practicar en el día a día, en las pequeñas cosas. Una sonrisa a un desconocido, una palabra amable a un compañero de trabajo, escuchar con atención a un amigo que necesita desahogarse. Son esos pequeños actos de bondad los que van tejiendo una red de apoyo de conexión humana que nos hace más fuertes como individuos y como sociedad. Y nos recuerdan que la compasión no es un recurso limitado, sino una fuente inagotable de energía positiva. Cuanto más la practicamos, más se expande, contagiando a los demás y creando un círculo virtuoso de bienestar. Me encanta esa idea. La compasión como un virus positivo que se propaga por el mundo. Exactamente. Y cada uno de nosotros puede ser un portador de ese virus, un agente de cambio hacia un mundo más humano, más justo, más compasivo. Pues sí que hemos hecho una inmersión profunda en el tema. Empezamos hablando de fósiles y terminamos con un plan para cambiar el mundo. En el fondo, todo está conectado. Comprender nuestro pasado nos ayuda a construir un futuro mejor. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura. Esperamos que os haya inspirado a conectar con vuestra propia compasión y a compartirla con el mundo. Hasta la próxima.